Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy, dentro de la materia de recursos humanos, que es una de las materias importantes dentro de su currículum, por el hecho de que dentro de las carreras o de su carrera, que siempre ustedes van a estar al frente de gente, siempre van a estar moviendo gente. Entonces es necesario saber y conocer de recursos humanos. ¿Pero qué es recursos humanos? Si yo preguntara ahorita qué son los recursos humanos, tendríamos una gran variedad de respuestas. A lo mejor muchas coincidirían, a lo mejor otras no. Por lo que en esta primera unidad vamos a ver un poco acerca de eso. ¿Qué son los recursos humanos? ¿Qué es una planificación estratégica de recursos humanos? El objetivo de esta unidad, nos menciona el autor, que es analizar el proceso de planificación estratégica. ¿Para qué? Pues con el fin de unir esta función a los objetivos de la organización al ámbito de los recursos humanos. Aquí tenemos tres cuestiones clave, que dice planifica, una planificación estratégica. ¿Para qué? Para que los objetivos que tenga la organización se empaten con los objetivos de cada uno de las personas que están trabajando dentro de esa organización, en que recursos humanos sea el encargado de encontrar a todo ese personal o todas esas personas idóneas para ocupar los puestos, dependiendo de la empresa, dependiendo de la razón social de la empresa, dependiendo del rubro de la empresa, es la calidad o la cantidad de gente que se vaya a contratar. Por eso es que aquí tenemos esa conexión de que la planificación tiene que estar en función de los objetivos de la organización, refiriéndose a los recursos humanos. Que el recurso humano es el recurso más importante dentro de una organización. Por eso aquí nos manda a una definición en la cual nos dice que los recursos humanos es el trabajo que aporta el conjunto de empleados o de colaboradores de una organización. Aquí tenemos la imagen en la cual nos indica cómo es que hay un engranaje. Vamos a suponer que este engranaje sea la organización, este engranaje sea la empresa. Y aquí vamos a colocar, o recursos humanos, va a colocar los elementos idóneos para que ese engranaje se trabaje con eficacia y con eficiencia para lograr los objetivos y llegar a las metas de la organización. ¿Ok? Entonces, por eso lo manifiesta aquí el autor con una definición como tal. También nos dice que es un sistema o un proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, de contratar, de formar, de emplear y retener al personal de la organización. Y otra vez, hablando de ese personal idóneo para la organización. Entonces, en toda organización debe de existir los recursos humanos. ¿Para qué? Porque como lo menciona aquí, lo más importante, y más adelante vamos a ver cómo, aparte de estas funciones elementales o fundamentales, vamos a encontrarnos con otras más adelante. Pero dentro de estas funciones dice recursos humanos, ¿qué hace? Pues es el que contrata, o recursos humanos es el que recluta, selecciona, es el que contrata, es el que capacita, es el que mantiene y retiene al personal idóneo. Entonces, de acuerdo a las necesidades de la empresa y de acuerdo a las posibilidades de la empresa para poder captar ese personal idóneo. ¿Ok? También los recursos humanos tienen una misión. ¿Cuál es esa misión de los recursos humanos? Aquí podemos mencionar que recursos humanos siempre va a ser el mediador. ¿El mediador de qué? El mediador entre el empleado y el empleador. Entonces, por eso dice, tiene una misión, esos recursos humanos. ¿Y qué es la misión? Principalmente tener la creación de esas condiciones laborales, es decir, condiciones que sean aptas y precisas para que cada uno de los trabajadores esté desarrollando su mejor esfuerzo dentro de la misma, pero también con unas condiciones favorables para que lo haga, ¿verdad? Nos menciona aquí para que desarrollen su máximo potencial, optimizando la calidad humana, como mencionábamos ahorita, por medio de la motivación y el entrenamiento. Entonces, aquí
otra de las funciones de recursos humanos, o sea, la misión de los recursos humanos es esta, ¿verdad? Mantener y retener a los trabajadores, a los colaboradores, pero que estén motivados y que tengan, aquí nos menciona, entrenamiento y capacitación para que puedan ahora sí desarrollar las funciones que le correspondan de acuerdo a su puesto. Los objetivos que tiene el Departamento de Recursos Humanos. ¿Cuáles son esos objetivos principales? Pues dice, primeramente tiene que ver las metas organizacionales, para que de esa manera conocer los objetivos que tiene la empresa, a dónde quiere estar, a dónde quiere llegar, en qué lugar quiere estar la empresa. Entonces, por eso dice, esos objetivos se van a derivar de las metas que tenga la empresa. La visión que tiene el Departamento de Recursos Humanos es precisamente promover e impulsar el bienestar y el desarrollo de sus trabajadores, buscar esa capacitación continua y promover la actitud de compromiso con la empresa. ¿Cómo se va a mantener el empleado comprometido con la empresa? Pues porque está motivado por la misma, es decir, está logrando beneficios por parte de la empresa y la empresa también beneficios por parte de su trabajador o de sus colaboradores, y este va a ser un ganar-ganar de manera constante para que la empresa se vaya desarrollando, para que la empresa vaya teniendo éxito y todo se dé de la mejor manera posible, que se mantenga el negocio, ¿verdad? Bueno, hablábamos de que principalmente, o las funciones principales de recursos humanos fueron las que ya dijimos: reclutar, seleccionar, contratar, capacitar, mantener y retener el personal idóneo dentro de la empresa, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Pues ya decíamos, de acuerdo a la funcionalidad de la empresa y también a la necesidad, como lo más importante también, a la disponibilidad que tenga la empresa para poder mantener ese personal idóneo. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, pues vemos que las empresas, la sociedad, principalmente la sociedad, se va desarrollando, y ahorita lo vemos en la actualidad con esa cuestión de la tecnología, de lo tecnológico, que surge la necesidad de que haya una mejor preparación por parte de los trabajadores para poder hacerle frente, la empresa, hacerle frente a las competencias, es decir, a otras empresas competentes, competitivas que están dentro de la misma, bueno, del mismo rubro, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice que las organizaciones, para poder sobrevivir y liderar los mercados, esto es estar siempre en la punta, liderar los mercados, han de ser muy competitivas, enfrentándose a un contexto que es radicalmente cambiante, y lo vemos y lo conocemos, como es cambiante, y lo vamos viviendo de una manera sumamente acelerada, de que las empresas tienen que estar cambiando de manera constante, así como también las personas de manera individual tienen que estarse preparando y preparando y preparando, ya no quedándose solamente en una licenciatura o en una ingeniería, sino que tienen que irse adelantando para, preparándose más para poder ser competente. Entonces, aquí nos habla de que ha de ser competitivas enfrentándose a un contexto radicalmente cambiante que se le conoce como el VUCA, que el VUCA es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Es decir, tener cubierto todo eso para poder ser competitiva. Estos entornos obligan a las organizaciones a conjugar su necesidad de ser competitivas y de ser productivas para poderse adaptar con mayor agilidad a esos rápidos cambios tecnológicos. Habilidad y agilidad que tiene que estar tanto la empresa como los trabajadores cambiando de manera constante, aprendiendo de manera continua. Se va a ver más adelante en uno de los temas que se llama relaciones laborales, en el cual aquí nos menciona cómo en México la Ley Federal de Trabajo dice: tienen que estar continuamente capacitados todos los colaboradores, y es la empresa la responsable de pagar esa capacitación, ese desarrollo continuo, pero eso lo veremos más adelante.
Muy bien, entonces ahí nos mencionan aquí 12 tendencias que son relevantes para la práctica de recursos humanos en los últimos años. La primera, que haya una promoción activa de ecosistemas y redes organizativas ágiles, como esas redes sociales que están ayudando suficientemente a las empresas, y aquella empresa que no quiera entrar a esa situación de la tecnología, pues se queda obsoleta, se queda atrás. Entonces, tiene que estar en promoción activa. Y en promoción activa de los ecosistemas, pues lógicamente se habla mucho en cualquiera de las empresas, en cualquiera de los rubros, cómo es que se tiene que cuidar el ecosistema. La segunda, la potencialización de la adquisición de talento en entornos en donde los empleados y los requerimientos competenciales están cambiando. Es decir, pegada del anterior, de que hay cambios en la sociedad, hay cambios también en la adquisición de talentos, o sea, en esa preparación, como ya mencionamos anteriormente, esa preparación continua de cada uno de los trabajadores. Trabajar con unos millennials que ya no son neófitos, ¿sí? Ya sabemos y conocemos cómo los millennials trabajan con gente con mucho potencial, gente con, no digamos que todos, ¿verdad? Pero gente dedicada a trabajar, no sé, hacer el home office, hacer, trabajar en sus tiempos, trabajar en sus áreas que ellos que convengan, pero siempre logrando los resultados que la empresa le está requiriendo. Y ya no son aquellos tiempos en que el chico terminaba la primaria, la secundaria, a lo mucho, y apenas llegaba a los 18 años y ya entraba a trabajar a la empresa donde trabaja papá. Y era muy fácil de entrar, ¿por qué? Porque ya el papá había trabajado 30, 40 años ahí, entonces fácilmente tenía la oportunidad, sin tener preparación, ni preparación básica, ni preparación técnica, ni mucho menos una preparación profesional. Ahorita no, ahorita dice, ya no son neófitos. Otra, la necesaria actualización de la cultura y la ética en las organizaciones. Como vemos y sabemos, como referente a la cultura y a la ética, pues debido a la oportunidad, yo lo llamaría así, esa oportunidad que se tiene, que por medio de las redes sociales puedes convivir o puedes conocer otras culturas, otra forma de llevar la ética en la cual tienes que ponerle atención y por decirlo de alguna manera tienes que pues guiarte por esa cultura y esa ética al país al que vayas. Entonces pues también es necesaria esa actualización por parte de todos los empleados y por parte de la empresa también. Vemos una empresa Kia que al parecer trajo su gente de allá de Asia, en la cual pues tienen ellos que habituarse a la cultura de México. Igual gente que va a otros países tiene que llevar a cabo o conducirse por la cultura y por la ética que hay en esos lugares. Entonces, eso también es importante, no dejarlo a decirle, sino como una parte importante dentro de esa preparación. La gestión de aprendizaje y carrera de los empleados. Esto es que esa oportunidad de desarrollo, esa oportunidad de que vayan preparándose académicamente de una manera continua, pues para que vayan logrando mejores puestos dentro de la organización. Y es por parte de la empresa que se les debe dar la oportunidad. ¿Cuántas hay empresas, por ejemplo, aquí en Monterrey, en las cuales les llevan la preparatoria hasta la empresa, la universidad hasta la empresa, siempre con dándole esa oportunidad a sus colaboradores de que se preparen? O quienes les dan oportunidad y muchas veces alguna beca para que vayas a estudiar a cualquiera de las escuelas. La potencialización de la experiencia del empleado, pues sí, lógicamente va adquiriendo más conocimientos, va potenciando esa experiencia, se le da dando oportunidad de desarrollo. Entonces, en la actualidad,
lo que también deben hacer las empresas y no quedarse atrás es de que lo que el colaborador aprende, lo que el colaborador sabe, pues darle la oportunidad de que dentro de la empresa ese capital intelectual que tiene cada uno de los empleados pertenece a la empresa. Entonces, en ese momento la empresa puede aprovechar aprovechar de una manera positiva, aprovechar de que esos conocimientos, pues, capacitar a otros empleados o formar los manuales de procedimientos, etcétera, etcétera, para que en cuanto, si alguna ocasión el empleado decide retirarse de la empresa, sus conocimientos ya se quedaron ahí. La 7, una profunda transformación de sistemas de gestión del desempeño, revisando los procesos de revisión anual del desempeño y estudiando la disociación. Esto es, este trabajador se va desarrollando, este trabajador va logrando mejores conocimientos, va logrando mayor experiencia y habilidades. Bueno, este trabajador tiene esa oportunidad de cambiar a otro puesto de mayor responsabilidad, de mejores beneficios, de mejor retribución por su rendimiento, etcétera, etcétera. O sea, dice que no existe esa disociación, de que trabaja mucho, pues le paga poco. Pues de qué sirve muchos empleados en algunas empresas que se sienten devaluados porque pues yo sé, yo conozco, tengo los conocimientos, pero no me toman en cuenta en esta empresa. Entonces ahí también es parte de una de las funciones de recursos humanos, estar al pendiente de esas situaciones. ¿Apoyándose en quién? Pues apoyándose precisamente en el supervisor inmediato, en el jefe inmediato de los colaboradores, para que ellos pues puedan ahora sí que promover a tal o cual persona. Y la transformación de los modelos de liderazgo, pues ya decíamos ahorita que dentro de sus carreras, pues siempre van a tener a su cargo gente, siempre van a tener a su cargo colaboradores, entonces lógicamente que tienen que tener ese conocimiento de liderazgo. Y el liderazgo no nada más sentirse a más que los demás y ya, eso es todo. No, el conocer el liderazgo también es un tema sumamente importante y sumamente que las empresas lo están considerando en la actualidad. Es importantísimo. Entonces, esa transformación también darle la oportunidad al trabajador. Afrontar la digitalización de los sistemas de recursos humanos. Ya tenemos o existen sistemas digitalizados, existen sistemas computarizados en los cuales se les tiene que estar preparando a los colaboradores para que los hagan uso de ellos y hagan más fácil el trabajo que están desempeñando. Implantación de sistemas de gente analistas de gente basados en el completo y eficaz análisis de las bases de datos de personal en relación con los retos del negocio. Es decir, ¿a dónde está queriendo llegar el negocio? ¿Cuál es el personal eficaz y eficiente que debo de tener dentro de él? La gestión de la diversidad y la inclusión de trabajadores de todos los niveles y ámbitos de la organización. Es decir, estar al pendiente en todas las, como nos menciona aquí, todos los niveles, puede haber esa oportunidad de cambio, puede haber oportunidad de desarrollo, puede darse esa oportunidad de inclusión. Por ejemplo, muchos años atrás, en los años 80, los años 70 del siglo pasado, en los cuales pues las mujeres se casaban y no podían seguir trabajando por el hecho de que eran amas de casa. O sea, había una infinidad de fundamentos, infinidad de cuestiones que se argumentaban por el cual las mujeres ya no seguían trabajando. Pues ahorita esa oportunidad de inclusión, bueno, a partir a lo mejor del inicio de este siglo, en el cual se le da oportunidad a la mujer de poder, o sea, por eso dice, en todos los niveles y todos los ámbitos, y en todos los niveles de la organización. Yo alguna vez tuve una alumna que era montacarguista. A mí me llamaba mucho la atención. Yo quería ir a verla en su trabajo, a ver cómo desarrollaba su trabajo, pero ella era montacarguista. Así como niveles altos en los cuales la directora en recursos humanos, mandos medios, etcétera, etcétera, también pueden incursionar las mujeres y hacerlo hacerlo bien. Afrontar los retos de la revolución tecnológica en la gestión de fuerza de trabajo. Como por ejemplo la robótica, la inteligencia artificial, que también ahorita esa oportunidad de desarrollo, esa oportunidad
de que entre la tecnología al 100% dentro de las organizaciones, pues tenemos que conocer esos sistemas. O los empresarios y recursos humanos tienen que conocer esos sistemas para poderlos ir introduciendo dentro de la organización. O sea, son situaciones y temas sumamente interesantes en los cuales se dedica recursos humanos en la actualidad. Y así como esos podemos seguir mencionando muchos y muchos y muchos. Entonces, no, ya nada más, no se va a dedicar, oye, ¿qué son recursos humanos? Pues no es el que te contrata, es el que te castiga, es el que te amonesta, es el que si te portas mal te mandan a recursos humanos, es el que te da los premios, es el que hace las fiestas de Navidad. No, ya tenemos, ahorita mencionamos 14, pero podemos mencionar muchísimos más en los cuales también está involucrado recursos humanos o el departamento de recursos humanos. ¿Cómo se lleva a cabo la planeación de recursos humanos? Pues dice que esta planeación es una técnica que determina en forma sistemática la provisión y demanda de empleados que tendrá la organización para poder planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación y otras más. Tenemos infinidad de empresas, podemos mencionar cualquiera. Vamos a suponer una empresa que, no sé, cualquier tienda departamental que en tiempo de Navidad necesita contratar más personal porque como hay más afluencia de compradores a las tiendas, pues nos requieren de más personal para darse abasto y atender a toda la clientela, ¿sí? Entonces, con tiempo tienen que ver recursos humanos, planificar esa provisión de empleados debido a la demanda que va a aparecer. Otra empresa en la cual, pues por temporada escolar, pues se vende todos los útiles escolares, pues también ahí ocupan más personal de 4, 5, 6 semanas para que darse abasto a la empresa y poder atender a toda la clientela. Entonces, por eso dice, esa planificación de los recursos humanos se tiene que, la lleva el departamento, lógicamente, y tiene que hacerse con tiempo. Y sobre todo también, o sea, no dejando de la mano, no dejando de lado la cuestión financiera, de que hay que saber cuánto dinero va a invertir la empresa en contratar a la gente. Es decir, recursos humanos puede decir, bueno, para la temporada fulanita de tal, se nos requiere que contratemos 500 empleados. Estoy diciendo números así nada más. 500 empleados. Y la empresa dice, oye, no, contrátame nomás 50. Entonces ahí es donde tiene que existir ese acuerdo entre recursos humanos, financieros, etcétera, etcétera, para poder cumplir con esa demanda. ¿Cuál es el modelo de planeación de los recursos humanos? Este modelo de planeación es un proceso que consiste en responder a preguntas tan básicas como ¿cuál es el propósito que tiene o los objetivos a los que quiere llegar a la organización? ¿A dónde se dirige actualmente la organización? ¿En qué tipo de ambiente se encuentra la organización? ¿Qué puede hacerse para alcanzar con mayor efectividad los objetivos organizacionales en el futuro? O sea, hay que sentarse a platicar, hay que sentarse y hacerse esas preguntas básicas, tanto recursos humanos como los dueños de la empresa, posiblemente, los empleadores. ¿Para qué? Pues para, a ver, ¿qué tan manos libres tiene recursos humanos para poder, ahora sí, hacer todo el trabajo que le corresponde? La importancia que tiene los recursos humanos. La planificación estratégica es muy importante, ya que sin ella los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente. Como decíamos, respondiéndonos o recursos humanos, cuando se responde a las preguntas anteriores que vimos en la diapositiva anterior, pues ya se da cuenta cuál es el objetivo de la empresa, dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer, etcétera, etcétera. Porque si no conoce los objetivos de la empresa, si no conoce cuáles son las metas a las cuales quiere llegar, pues no va a poder trabajar, ¿sí? No va a poder organizar a la gente ni los recursos. ¿Por qué? Porque no tiene una idea clara de lo que se va a necesitar, de lo que se va a organizar al no conocer las metas. Si un plan, sin un plan, una organización tiene muy pocas posibilidades de lograr las metas. Y pues ahí se puede ir quedando en el camino con muchas fallas, con muchos problemas, con muchos conflictos. ¿Pero por qué? Porque no tiene la información suficiente y necesaria para saber qué es lo que tiene que mover, cuáles son los hilos que tiene que mover. Y
tiene la planificación de recursos humanos, tiene una visión, como ya encadenada o de la mano con la diapositiva anterior. ¿Cuál es la visión que tiene la planificación? Pues precisamente optimizar el factor el factor humano de la empresa, saber cuánta gente va a contratar, cómo la va a contratar, etcétera, etcétera. Asegurar que exista el recurso humano necesario. Y aquí podemos mencionar que el recurso humano es el más importante dentro de una organización. Se dice que las empresas manejan recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales. Y los recursos humanos son los más importantes, porque la empresa puede tener un recurso financiero suficiente para poder trabajar, puede tener ese recurso material también suficiente, es decir, el edificio con sus herramientas, con sus equipos, etcétera, etcétera, todo bien, pero si el recurso humano no lo tiene ni suficiente, ni el más eficaz y el más eficiente, la empresa no funciona, no puede funcionar. Entonces, por eso, esa es la visión que tiene recursos humanos. También desarrollar, formar y promocionar al personal de acuerdo a las necesidades de la empresa. Aquí está otra vez lo que mencionamos al principio. Darle la oportunidad de desarrollo, darle esa capacitación continua, promocionar a los empleados que están listos para ocupar nuevos puestos o de mayor responsabilidad. También es la visión que tienen recursos humanos. Motivar al factor humano, mejorar el clima laboral y contribuir a maximizar el beneficio de la empresa. Volvemos otra vez. Si el trabajador, debido a su esfuerzo, debido a su participación dentro de la empresa, tiene un beneficio, pues lógicamente que lo va a hacer, está motivado y lo va a hacer muy bien. Gana él, gana la empresa, gana el trabajador. Entonces va a ser un ganar-ganar. Y eso es bonito, eso es importante. Tenemos aquí un último tema en cómo se puede lograr todo eso para hacer la planificación. ¿Cómo voy a saber, cómo va a saber la empresa? Vamos a suponer si tenemos una empresa que apenas está iniciando, ¿cómo puede saber si va bien, si no va bien, qué necesita, qué le falta, qué le sobra, en qué tiene que poner atención, etcétera, etcétera? Entonces, para eso se hace un análisis FODA dentro de la organización, y en ese análisis FODA, pues es un cuadrante que tenemos cuatro lados o cuatro partes, en la cual la primera nos llama las fortalezas, que las fortalezas, por eso es análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son las capacidades especiales y recursos con los que cuenta la empresa. Es decir, tenemos una empresa X, ¿cuáles son sus fortalezas? Lo que sabe manejar, lo que sabe hacer, lo que sabe hacer bien, que ya no le falla. Vamos a suponer, pues podemos mencionar cualquiera de las empresas que ustedes quieran mencionar. Coca-Cola, ¿cuál es su fortaleza? Pues que tiene cautivo a una gran cantidad de compradores a los cuales vender sus productos. Son los productos que ellos consideran de mayor calidad y por lo tanto están esos productos que están dirigidos a toda la familia en general, pues es donde tienen cautivos a más clientes, por lo tanto esa es su mayor fortaleza. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues precisamente llegar pues a toda esa cantidad de gente para distribuir sus productos. Entonces, las oportunidades son los factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa. Es decir, ahorita, por ejemplo, en la actualidad, bueno, tienen la oportunidad de atender a toda la gente, tienen la oportunidad de meter nuevos productos. Y tenemos un Coca-Cola Light, una Coca-Cola sin azúcar, una Coca-Cola cero. Entonces, aparentemente está cautivando más a más compradores. O sí, los está cautivando, mejor dicho, los está cautivando. Aunque el producto a lo mejor sea el mismo, no sé, a lo mejor sea el mismo, pero ellos están cautivando a más gente porque está prefiriendo y está comprando más producto. Las debilidades se refiere a los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia.
una posición desfavorable frente a la competencia. ¿Cuáles serían esos factores, hablando del mismo proceso de la Coca-Cola? Bueno, pues que tenemos ahí a la Pepsi-Cola que maneja unos precios a lo mejor, como yo no consumo esos productos, a lo mejor la Pepsi-Cola es más económica, a lo mejor la Pepsi-Cola tiene mejor sabor, entonces la empresa Coca-Cola tiene que estar siempre en constante estudio, en constante investigación, de la manera de poder cautivar a esos clientes que tiene la Pepsi-Cola. Y las amenazas se refieren a las situaciones que provienen del entorno, atentando en contra de la estabilidad de la organización. En contra de la estabilidad de la organización. Y dice, son pues, situaciones que provienen del entorno. Vamos a suponer que a la Coca-Cola ya no le llegara la materia prima para hacer su producto. ¡Wow! Pues ahí esa es una amenaza. A lo mejor esa materia prima, el agua, que se vaya acabando el agua, ya no van a tener manera de hacer su producto. Entonces es una amenaza que está en el entorno, es una amenaza que está fuera que puede provocar que tenga pérdidas la empresa. Otra amenaza, refiriéndonos a la competencia, a la competitividad, que venga otro producto a lo mejor con un mejor sabor o más económico. ¿Qué fue lo que sucedió cuando en Monterrey, por hablar de algún ejemplo, llegó el refresco de Bicola? Era un tamaño mucho mayor, mucho más grande, con mejor precio, que podía satisfacer a familias numerosas. Y ahí fue cuando la Coca-Cola y la Pepsi-Cola se tambalearon un ratito mientras veían o investigaban cuál era la razón de que eso estaba pasando y qué tenían que hacer para esa amenaza convertirla en oportunidad y posteriormente en fortaleza. ¿Qué fue lo que hizo? No, compraron la franquicia de la Bicola, se vende más poco, entonces la Coca-Cola se vuelve a posicionar. Hay otro ejemplo que me viene ahorita al pensamiento, hablando de fortaleza, decimos la Coca-Cola pues tiene mejor producto, más variedad, no sé. Pero, ¿qué sucedió cuando la Pepsi-Cola fue la primera en Monterrey que trajo el envase desechable? Ándale, que ahí hubo la debilidad de la Coca-Cola que se quedó tambaleando, hubo una amenaza del entorno que se quedó tambaleando porque hubo un momento en que la gente dice, pues a lo mejor me acostumbro al sabor de la Pepsi, pero ya no voy a andar cargando el envase, o ya no voy a andar trayendo el vaso desechable en la calle para poder consumir el refresco. Entonces, mientras la Coca-Cola se encamina, ahora sí, a también utilizar el envase desechable. ¿Y qué fue lo que hizo? En un momento dado, pues fabricó aquellos combos o hizo aquellos combos para que salieran más económicos al cliente y vuelve a cautivar a esos clientes. ¿Por qué? Porque ya también tiene el envase desechable. Entonces, cada una de las empresas en las cuales estén trabajando tienen que estar viendo este análisis FODA, pues no sé, ya va a depender de cada empresa, cada cuándo se haga, no sé, cada 6 meses, cada año, etcétera, etcétera. Va a depender de la empresa y la necesidad que tenga de estar haciendo ese análisis FODA de manera constante para poder estar liderando el producto o el servicio que están llevando a cabo. Entonces, eso es también de suma importancia. En esta primera unidad, pues vemos ahí cómo se forma esa planificación estratégica y posteriormente en las siguientes unidades, pues vamos a ir viendo paso a paso cómo se hace un reclutamiento, cómo se hace una selección, cómo se hace una contratación, luego un análisis y una descripción de puestos, posteriormente vemos la evaluación de desempeño y así sucesivamente hasta terminar con el curso. O en esta ocasión, pues terminamos con este punto de análisis FODA, terminamos con esta unidad. Les doy las gracias a todos ustedes, que tengan muy buenas noches todos.
Gracias y hasta luego.